Voy a empezar a grabar entonces, ¿ya? Ok. Gracias. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes, queridos amigos, amigas. Hoy es viernes 5 de agosto del año 2022. Quiero agradecerle a usted, doctora Verónica León, por estar presente en este programa, ¿no? Que es un programa que pretende hablar sobre temas educativos para ir construyendo mejor nuestra convivencia y también para crear un mundo más feliz. Entonces, quería poner un poco en contexto el tema que quería conversar con usted, ¿no, Berito? Más que una entrevista, que sea un conversatorio. El pasado 25 de julio del presente año, en la provincia del Carchi fuimos azotados por un sismo de 5.2 que afectó principalmente a dos cantones, ¿no? Cantón Espejo y Cantón Montúfar, y principalmente en las comunidades de Montúfar, en la Delicia Alta, y en el Cantón Espejo, en la Parroquia La Libertad, en el sector de San Isidro y Santa Teresita. En este sentido, y con este contexto, pues hay muchas personas que están en este momento atravesando algunas crisis de ansiedad, efectos del estrés postraumático, etcétera, ¿no? Entonces, este es el tema que vamos a conversar en la noche de hoy, que sería intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Entonces, bienvenida, Berito, ¿cómo está? Como que se entrecortó. Le decía, Berito, que vamos a hablar entonces de intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Con gusto. Entonces, Me parece eh, perfecto. Berito, bienvenida. Siempre ocurren estos problemas cuando nos conectamos de forma virtual, pero no importa, ¿no? Nos interesa mucho su conocimiento como psicóloga y psicoterapeuta, ¿no? Psicóloga clínica y psicoterapeuta. Entonces quería empezar preguntándole, Berito, o sea, ¿qué significa crisis, no? ¿Y cuándo debemos hacer una intervención en crisis? Listo. Bueno, antes que nada, gracias, Patito, por invitarme al programa. Yo feliz y qué bueno que hayan estos espacios para la gente y para la comunidad. A ver, crisis se refieren a eventos que pueden sacarnos de nuestra zona de confort, que son eventos que quizás no pudimos prever y que de pronto, o algunos otros que también pudimos anticipar, pero que debido a las características del evento, de las circunstancias, nos mueven un poco el piso, nos sacan de nuestra zona de confort, los recursos que tenemos o las cosas que veníamos haciendo y cómo enfrentábamos los problemas quizás ya no resultan igualmente efectivos. Dentro de las crisis, nosotros tenemos crisis que son normales y que responden a, por ejemplo, a situaciones del crecimiento, como son las crisis del desarrollo, la adolescencia, por ejemplo, qué sé yo, la maternidad, ese tipo de cosas son crisis del desarrollo, que obviamente implican una adaptación diferente al entorno. Entonces, se presentan nuevos desafíos, nuevas cosas que resolver, nuevas cosas que enfrentar. Pero hay otro tipo de crisis, que son las crisis como las que tú acabas de mencionar, que sufrieron algunas comunidades, sobre todo en la provincia del Carchi, que responden a situaciones que son inesperadas y que previsto que iban a suceder. Entre esas están los sismos, por ejemplo, los desastres naturales, están accidentes, muerte de familiares, pérdida de trabajo, este tipo de cosas. Esas son las crisis. ¿Cuándo hacemos intervención en crisis? Cuando vemos que las características del suceso rebasan los recursos que tiene la persona en ese momento como para poder enfrentarlos. Todos nosotros, por más difícil que podamos considerar una situación y en ese momento quizás evaluar que no somos capaces de poder enfrentarlo, todos nosotros tenemos recursos suficientes como para poder enfrentar una dificultad. Sin embargo, a veces por la necesidad tan urgente de tener que adaptarse, estos recursos no pueden ponerse en marcha inmediatamente y ahí es en donde la situación nos rebasa y probablemente en ese momento es que se necesita hacer intervención en crisis. No todas las personas que han sufrido una crisis como de tipo desastre natural, por ejemplo, necesariamente van a requerir una intervención en crisis. Muchas Siempre es gracias. de consentimiento. Muchas gracias, Berito.
Em, podemos hablar también sobre algunas etapas en las cuales se divide la intervención en crisis. Por ejemplo, una primera etapa de forma urgente, los primeros auxilios psicológicos, y Ujú. una segunda etapa donde podría la persona necesitar psicoterapia, por ejemplo. ¿Qué nos puede Sí. explicar aquí? De hecho, sí. En la intervención en crisis es necesario identificar cuáles son las necesidades del grupo al que nosotros vamos a intervenir, por ejemplo, si quisiéramos intervenir. Y usualmente en un primer momento, lo adecuado sería la aplicación de un protocolo de primeros auxilios psicológicos. No hay un solo protocolo, hay varios protocolos de primeros auxilios psicológicos. Sin embargo, igual, no todas las personas van a requerir estos primeros auxilios. Hay algunas que van a poder poner en marcha quizás sus propios recursos y otras que van a necesitar un poco de ayuda. Si aún después de un tiempo la persona no logra adaptarse, no logra encontrar de pronto recursos o formas de poder enfrentar su problemática y su salud emocional, su salud mental, inclusive física, eh, está todavía inestable o peor aún si se sigue deteriorando, entonces sí, efectivamente en esos casos es necesario ya el apoyo psicoterapéutico ya con una, con una regularidad mayor y con una evaluación mucho más profunda. Berito, hablemos un poco sobre los primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Todas las personas podemos hacer primeros auxilios psicológicos o solamente profesionales en psicología o en psicología clínica? Y puede mencionarnos alguno de estos modelos que usted nos acaba de indicar en este momento. Por ejemplo, el que recuerdo yo que nos enseñó usted es el ABCDE, ¿no? El de los 5 pasos. El de los 5 pasos. Usualmente ese es como más fácil, creería yo, a mi juicio, el de recordar. Eh, Todas las personas podemos aprender a hacer primeros auxilios psicológicos, pero no todos podemos aplicar. Todos podemos aprender. No es necesario únicamente que sean psicólogos quienes aprendan o quienes apliquen primeros auxilios psicológicos, sino que pueden ser, por ejemplo, miembros de la Cruz Roja, médicos, enfermeras, paramédicos, pueden ser docentes de instituciones educativas también, más aún cuando suceden este tipo de cosas, por ejemplo, en horario escolar, que fue esta ocasión. Eh, Pueden hacerlo los dirigentes de las comunidades, dirigentes barriales, dirigentes parroquiales, por ejemplo, como para poder ayudar a contener a su comunidad, siempre y cuando, como digo, que la persona se haya formado y se haya entrenado en esta atención. No se requiere que sea exclusivamente los psicólogos en este caso, pero sí requiere formación y entrenamiento. Como tú mencionabas, creería yo que el modelo como más simple de entender y de manejar o de aprender es el modelo ABCD, que lleva este nombre justamente por las fases en las que, más que fases, los aspectos que debemos ir contemplando en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Berito, y para realizar los primeros auxilios psicológicos necesitamos, ¿no? En el primer paso, mantener una escucha activa, ¿no? Ser más empáticos, etcétera. ¿Qué otras recomendaciones podríamos dar a las personas que quieran brindar estos primeros auxilios psicológicos? Porque podemos hablar de qué cosas hacer y qué cosas no hacer también, ¿cierto? Se cortó un poco la transmisión, Patito, no te escuché muy bien. Le repito nuevamente, Berito. Le mencionaba que ¿qué recomendaciones usted podría brindar a las personas que quieran hacer los primeros auxilios psicológicos? Porque podríamos mencionar aquí qué es lo que sí debemos hacer y también qué no hacer ¿Qué es en... lo que no se debe hacer? Ujú. Bueno, el modelo ABCDE, en la A está la escucha activa, esa justamente por la parte activa. ¿Cuándo decimos nosotros que es una escucha activa? Cuando nosotros le permitimos a la otra persona contarnos qué es lo que le sucede, qué es lo que piensa, qué es lo que le preocupa, cómo se siente, sin interrumpir y sin tratar de aconsejar qué es lo que debe hacer o cómo debería sentirse o si es que de pronto nos parece a nuestro juicio o quizás con la intención
de no tremendizar o de no catastrofizar la situación, le ponemos en comparación su situación con otra situación. La persona hablar, permitirle decir las cosas que siente, que piensa, las que les preocupan, y validar el sentimiento y la experiencia de la otra persona, tratar de no interrumpir, tratar de no aconsejar, tratar de no minimizar la experiencia de la persona que está atravesando esta situación complicada. Eso en el paso A, por ejemplo. El paso B, que tiene que ver con un manejo de la activación neurovegetativa, que es la ventilación. Necesitamos nosotros, en este caso, por ejemplo, poder enseñar a las personas. A veces creemos que cuando tenemos que intervenir en situaciones como estas, necesitamos así como un protocolo y toda una herramienta como muy sofisticada, muy complicada para ayudar a controlar las emociones o a controlar las reacciones físicas, fisiológicas, emocionales de las personas, pero en realidad no. En general, es importante que nosotros retornemos a lo más básico de nuestra estabilidad, que sería en este caso la respiración. Entonces, B de ventilación, justamente porque pues en ese caso nosotros le podemos ayudar a la persona a controlar la activación fisiológica a través de la respiración. Hay varias técnicas de respiración muy sencillas todas, pero no hay que minimizar, esas requieren práctica. Y entonces también necesitamos informarle a la persona a la que le estamos compartiendo la técnica que esto no va a generar un alivio inmediato, pero que es sumamente importante como para que pueda irse controlando y poder tener más claridad, y que es necesario practicar. Dentro de eso, por ejemplo, tenemos la respiración en 3 pasos, que es, por ejemplo, dividir imaginariamente los pulmones en 3, y le vamos pidiendo a la persona que, por ejemplo, en el primer momento, con una inspiración llene solo el primer tercio del pulmón. Luego, en una segunda inspiración, llenamos el primer tercio, el segundo tercio, y finalmente llenamos los 3 tercios del pulmón, y siempre soltamos. Otra forma mucho más efectiva y que quizás requiere menos entrenamiento en estas circunstancias es el hacer la respiración por suspiro. Todos hemos suspirado alguna vez porque estamos enamorados o cuando hemos llorado mucho, por ejemplo. Entonces, esta respiración en suspiro, que es así, por ejemplo, ayuda a regular, pero tiene que ver mucho con la forma en la que la persona que va a proporcionar los primeros auxilios psicológicos, de la forma en cómo se acerque y cómo presente la técnica. Obviamente tiene que enseñarle, tiene que hacerlo con la persona a la que está atendiendo, sin vergüenza, sin juzgar, y animándole más bien a seguir haciéndolo, porque en esos momentos, por ejemplo, si yo tengo mi casa caída y que venga alguien sin mucha empatía a decirme, venga, respiremos, es como qué falta de empatía y qué falta de respeto. Tengo más cosas, tengo muchos más problemas más grandes en qué ocuparme, y usted viene y me pide que respire. Entonces hay que tener como mucho tino, mucha empatía, mucho respeto por el dolor ajeno para saber también empáticamente cómo presentar la técnica. Berito, eso es justamente, ¿no?, una de las dificultades que se presenta, de que hay muchas personas que llegan, y lo hemos vivido en el territorio, ¿no? Justamente le mencionaba que nosotros estamos haciendo un voluntariado en el sector y vemos que se activan muchas donaciones, ¿no? Llegan muchas personas, sin embargo, como que llegan únicamente a dejar cosas, no sé, a donar cosas, pero no escuchan las necesidades que tiene la gente, ¿no? Y en esto, yo, no sé, siento, no tengo esa presunción de que estamos victimizándoles más a las personas, ¿no? ¿Esto podría ser un error o es parte del proceso en el que están viviendo ellos en este momento? De hecho, yo lo considero un error, Patito, porque la primera forma de ayudar a las personas es entender, como tú dices, qué es lo que necesitan. Asumir que las personas, por estar en una situación en ese momento complicado, no saben lo que necesitan y no tienen claridad de qué es lo que les sucede, es un error. E ir en ese caso suponiendo qué es lo que ellos van a necesitar,
ir a dejar cosas o intervenir de una u otra manera sin haber estudiado cómo lo están viviendo, cómo lo están entendiendo y qué es lo que están verdaderamente necesitando. Es yo diría que sí, una revictimización a las personas porque les da una sensación indirecta quizás de que están en una condición muy precaria y que están en una condición absolutamente desaventajada, sin muchos recursos y sin muchos elementos personales como para poder salir adelante. Y el objetivo de los primeros auxilios psicológicos y de la intervención en crisis justamente es lo contrario, es empoderarle a la persona de saber que sí, que pueden ser las cosas como en este momento un tanto complicadas, pero nosotros sí tenemos las habilidades y los recursos como para buscar soluciones y trabajar por esas soluciones. Podríamos hablar en este caso también, Berito, de que las personas están atravesando un duelo y de que también se debería hacer un proceso terapéutico de duelo frente a los bienes materiales que ellos perdieron. Sí podríamos hablar de un duelo, pero no todas las personas que atraviesan un duelo necesitan un proceso psicoterapéutico. Todos nosotros también tenemos recursos internos, personales, que nos pueden ayudar a elaborar una pérdida, a poder superar, manejar adecuadamente una pérdida. A ratos asumimos que habiendo una situación así, quien maneja bien o quien ha logrado superar es quien inmediatamente muestra signos de estar bien. Y eso no necesariamente es así. También es importante darle valor y darle tiempo a que las emociones que se consideran negativas o desagradables expliquen, muestren, enseñen algo de la experiencia que se acaba de vivir. Entonces, que una persona esté triste, que una persona esté un tanto sensible, no significa necesariamente que está elaborando mal su duelo, ni tampoco una persona que esté contenta o que esté como muy energética, muy positiva, significa que está elaborando bien el duelo. Obviamente esto hay que monitorizar y quizás esa sería uno de los aportes que nosotros desde la psicología podemos hacer. Brindar un monitoreo permanente a la comunidad, por ejemplo, o se cuente a la comunidad para ver cómo va avanzando ese duelo, cómo se está desarrollando, cómo está avanzando ese duelo. Pero mientras más recursos de empoderamiento tenga la gente, muchas más posibilidades de que ese duelo se realice de forma adecuada. Berito, hay un equipo de voluntarios, psicólogas y psicólogos que están visitando el lugar también, ¿no? Y no sé, yo a veces me confundo un poco sobre contención emocional o descarga emocional. Ya en este tiempo actual, 9 días sucedido el sismo, ¿se debería hacer contención emocional o descarga emocional? ¿Cómo deberíamos trabajar? Dependiendo qué es lo que esté pasando en ese momento, cómo estén las personas. Yo creería que en este momento probablemente la mayoría necesite contención emocional. En Ujú. el primer impacto quizás no es tan evidente y quizás las personas también no están todavía totalmente abiertas a recibir una ayuda emocional, porque en ese momento es mucho más urgente saber dónde voy a vivir, cómo me voy a cubrir, qué voy a dar de comer a mi familia. Pero ya después empieza a sentirse las consecuencias mucho más cognitivas y emocionales. Entonces, probablemente ahorita sea necesario una contención emocional. A veces pueden ser las dos cosas también, pero eso depende de cómo estén las características de las personas de la comunidad en ese caso. Berito, podemos hablar también de dos formas de intervenir, ¿no? Yo había leído un poco de psicología popular y menciona dentro de la psicología popular hacer un empoderamiento colectivo para buscar soluciones colectivas en la comunidad. O podríamos hablar también de una intervención más personalizada. ¿Cuál sería el modelo más eficiente para aplicarlo en este tipo de caso específico que estamos hablando? No sabría decirte de forma concreta cuál sería el más eficiente porque, insisto, depende mucho del contexto y de las características del grupo. Lo que sí es cierto, Patita, es que siempre es importante mantener el respeto por las características culturales y la cosmovisión de cada pueblo, de cada comunidad, de cada ciudad. Hacer una intervención totalmente aislada de las costumbres de la gente a la que vamos nosotros a intervenir, eh,
y con un procedimiento y con una forma de hablar, de relacionarnos muy extraña, muy diferente, o quizás muy académica en algún momento, muy profesional, en el sentido de que se nota que vas como a evaluar cómo van los médicos, vamos con, no sé, con bata o cosas por el estilo, más bien frena la posibilidad de interactuar con la gente, de que la gente le sienta a uno realmente un ente de apoyo, un elemento o un recurso de ayuda y de apoyo. Entonces, siempre es importante, siempre muy, muy importante el considerar los aspectos culturales del entorno y para eso, de hecho, necesitamos hacer una intervención popular en donde todos se conformen una red, porque no siempre vamos a poder estar, no siempre van a poder estar los entes de apoyo como monitorizando permanentemente y es importante que entre ellos se vuelvan una red. Obviamente en otros casos, quizás un poco más severos, un poco más complicados, requieran un apoyo y una intervención más individualizada, pero para beneficio mayor, para tener mayor alcance, para generar conductas de autoprotección, la intervención colectiva es mejor. Berito, dentro de la Organización Mundial de la Salud se habla de una desinstitucionalización de la salud mental, ¿no? En este caso, ¿qué papel cumplirían los dirigentes comuneros, los jóvenes que forman parte de la comunidad? Incluso también este tipo de curaciones alternativas que se mira mucho en espacios rurales también, como los curanderos, los chamanes, etcétera. Puede ser como un ente protector, un factor protector para la comunidad o no serviría mucho. No, no, sí, de hecho, por supuesto, pueden ser factores protectores y una red de apoyo importante para la comunidad. Entre traerle al psicólogo, quizás que no se sabe ni bien qué hace, y el curandero, por ejemplo, o el párroco, que es, no sé, conocido y goza del respeto, del cariño de la gente, obviamente va a ser mucho más eficiente la persona que ya tiene contacto y relación con la gente de la comunidad que una persona que viene de fuera. Así es. Quería preguntarle también, Berito, ¿en qué casos específicos? Hacer una diferencia, ¿no? Para las personas que nos miran entre trastorno de estrés postraumático o trastorno de ansiedad y crisis de ansiedad que pueden sufrir las personas y en qué casos específicos podrían como desarrollarse este tipo de dificultades. O Mm, pueden desarrollarse más trastornos también, ¿cierto? sí, de hecho podrían desarrollarse muchos más. Podría haber crisis, trastornos de ansiedad, podría haber trastornos Pánico. depresivos. Exactamente. Cuando hablamos nosotros de un trastorno de ansiedad, hay varios. Ese es un eje súper amplio, hay varios trastornos de ansiedad, pero em, quizás es mucho más común en estos casos tener un ataque de pánico, que no es lo mismo que un trastorno de pánico. Así es. Cuando hablamos de un trastorno de pánico, quiere decir que estas características o esta sintomatología asociada al pánico, que la mayoría de veces son fisiológicas, si esta taquicardia, falta de aire, sudoración, etcétera, etcétera, ha llevado ya mucho tiempo y tiene otras características, tiene más componentes involucrados y tiene una historia de desarrollo de este trastorno. Cuando hablamos de un ataque de pánico, no siempre un ataque de pánico es un trastorno de pánico. Un ataque de pánico le puede dar a cualquier persona en diferentes circunstancias y que obviamente sí presenta una sintomatología similar al trastorno de pánico, pero el curso de desarrollo es menor y la mayoría de veces no necesariamente van a tener un evento que justifique el por qué aparece. Lo que sí tenemos ahí es una sintomatología similar. Asimismo, en el trastorno de estrés postraumático, hay la diferencia entre el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo, principalmente por el tiempo en el que se lleva manteniendo la sintomatología. Usualmente, cuando nosotros hablamos de una situación muy choqueantes, una situación muy complicada como la que vivió la comunidad, por ejemplo, quizás perder su hogar o ver que se derrumban sus casas, a veces perder familiares. De inicio, lo más probable es que desarrollemos, quizás, no necesariamente, un trastorno de estrés agudo,
y que si este trastorno de estrés agudo no logra elaborarse bien, entonces la sintomatología permanece durante un poco más de tiempo del necesario y entonces podríamos hablar nosotros de un trastorno de estrés postraumático. Cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando ya de que la persona obviamente va a necesitar apoyo y va a necesitar ayuda psicológica. Ahora, es necesario identificar la sintomatología de los trastornos con la sintomatología normal ante un evento inesperado y que es doloroso. Que yo me ponga triste porque, por ejemplo, que me dé un poco de angustia o de ansiedad porque se cayó mi casa, porque no sé bien en este momento cómo resolverlo, no significa necesariamente que yo estoy desarrollando un trastorno, ¿sí? Es una emoción normal. Yo le suelo decir en consulta, ¿qué más le podía pedir al cuerpo? ¿Cómo esperaba que reaccione su cuerpo? Porque a veces Sí. creemos que necesitamos reaccionar de una forma totalmente desapegada de la emoción como para decir que nosotros somos funcionales, que estamos ecuánimes, que estamos sanos emocional y mentalmente. Y de hecho no es así. Más bien me asustaría yo saber que alguien que vio derrumbarse su casa, perder un familiar, esté así como sumamente tranquilo y muy calmado. Ujú. No hay cómo pedirle otra cosa al cuerpo. Obviamente en ese momento va a haber emociones negativas, la experiencia de una sensación desagradable, pero para que se convierta eso en trastorno tienen que haber muchas más sintomatologías, tiene que haber un tiempo de instaurado, es decir, de permanencia de estos síntomas y que efectivamente estos síntomas la mayoría de veces tengan un compromiso o afecten de forma importante la vida social, familiar, laboral, escolar de la persona. Que haya una significación clínica, se le dice acá, es decir, que haya un deterioro evidente, un deterioro importante, no solamente que me siento mal o que en este momento, estos días me he venido sintiendo mal, sino que ya haya un deterioro mayor. Muchas gracias, Brito. Sí, es muy importante entender, ¿no? Y como usted lo menciona, saber que no debemos como todo el tiempo mantenernos felices o estables, ¿no? Es importante darle al cuerpo también ese chance para desahogarse, para llorar, para sentirse triste, etcétera, que también es adaptativo, ¿cierto? Por supuesto, es parte de la normalidad también sentirse mal. Berito, y se pueden presentar casos también, ¿no? No es en un contexto quizá machista, quizá de que el hombre, de que el varón tiene que mantener la fortaleza en el hogar, de que tiene que mostrar esa valentía frente a lo que puede suceder, ¿no? Ujú. Y aquí que se quería como también poner el ejemplo de los niños, de los pequeños o de la población vulnerable. Nosotros estamos tratando de trabajar a través del dibujo, a través del arte, de la música, etcétera, como para ir eh, desarrollando que ellos exterioricen esas emociones que tienen, ¿no? Esto puede ser positivo y qué otras alternativas nos podría usted dar para trabajar con los niños y niñas. Eh, Me parece correcto el poder trabajar de forma lúdica siempre con los niños. Es importantísimo siempre la adaptación cultural, los juegos que los niños hacen, las cosas que a los niños les gustan hacer y desde ahí ir un poco guiando y entendiendo cuáles pueden ser los miedos de los niños y de los adolescentes, cuáles pueden ser las preocupaciones de ellos en torno a lo que sucedió y también ayudarles a encontrar las oportunidades o los recursos que tienen como para ir afrontando, para ir amenorando esta sensación de desprotección o de vulnerabilidad que los niños pueden sentir o los adolescentes también. Entonces, todo lo que sea lúdico, juegos, canciones, a ratos discusión también, cuentos, música, pueden, de hecho, y fortalecen, bien llevado, bien planificado, pueden muchísimo a nosotros a ayudar o a fortalecer, más bien dicho, en estas habilidades y también la identificación de recursos en los niños. Yo creo que siempre es importante en casos como estos, además, fortalecer conductas de autoprotección, porque siempre cuando estamos atravesando un caos, pues es mucho más fácil, si se quiere el término, que los niños, niñas y adolescentes puedan ser vulnerados en derechos. ¿Por qué? Porque pueden ser violentados, por ejemplo, porque la familia o la comunidad está estresada, está preocupada, entonces en ese nivel de estrés
es mucho más fácil reaccionar de forma agresiva, pero también pueden ser violentados a nivel sexual, por ejemplo. Entonces, es importante ayudar a los niños o generar eh, conductas de autoprotección en los niños a través de estrategias de juego con ellos. Cuándo identificar, por ejemplo, cómo identificar cuándo la cercanía de una persona es aceptable, es agradable y cuándo no, a quién se lo tengo que comunicar, cuáles son los secretos adecuados y cuáles no, por ejemplo el tema del espacio personal, el reconocimiento del cuerpo también, de las emociones sumamente importante, porque si el niño no comprende o el adolescente no comprende bien qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que siente, muy difícil que lo pueda expresar y al no poderlo expresar, preferible se calla porque no, siente que no le van a entender. Entonces, más bien creería yo que además de poder permitirles a los niños elaborar cómo vivieron esta pérdida, también fortalecer estas conductas de autoprotección, como para eliminar, no eliminar, pero sí reducir en alguna medida la vulnerabilidad que los niños, niñas y adolescentes pueden tener en estos casos. Muchas gracias, Berito. Qué importante trabajar de forma integral y colectiva también, ¿no? Con todos los voluntarios y voluntarias nos servirá bastante también esta información para poder seguir desarrollando en los próximos días la intervención en territorio. Zoom solo nos deja hablar 40 minutos, Berito, así que quería agradecerle mucho por su tiempo, por su amabilidad y no sé si quiera enviar un mensaje final frente al tema que estamos tratando. Con mucho gusto, Patito. Como decía yo, encantada y más bien muy contenta y les felicito. Quizás el mensaje es eso. Es muy, muy importante democratizar el acceso a la atención psicológica, a la salud mental, a la salud integral. Y me da mucho gusto que haya gente como tú y como tus compañeros, tus amigos, por ejemplo, que acerque la psicología a la comunidad, que no esperemos sentados en las oficinas que la gente llegue, sino que nosotros nos acerquemos a la gente y aprendamos de ella y construyamos psicología con ella. Me da mucho gusto siempre, siempre tomar en cuenta las características culturales, contextuales de la gente para no ir nosotros en plan de colonizadores a decirles todo lo que están haciéndolo mal y yo sí sé cómo tienen que hacerlo, porque esa no es la forma de ayudar. Ahí estaríamos en asistencialismo y con eso obviamente estamos dándoles categoría de víctimas a las personas. Entonces, felicitar estos espacios, felicitar tus intenciones, las intenciones de tus compañeros y en lo que yo pueda ayudar y pueda aportar, pues siempre con mucho gusto, Patito. Muchísimas gracias a usted, Berito, y hay algunos estudiantes que están por ahí también actuando en territorio, ¿no? Así que le agradecemos mucho y le recordamos siempre por su valentía y su fuerza de trabajo también, Berito. Y me acordaba justo ahora de lo que usted nos enseñó alguna vez en clases, ¿no? De que crisis también en otro idioma, me parece que es chino, significa oportunidad, cambio, ¿no? Transformación. Entonces, a todas las personas que miren el programa igual y que estemos pasando por alguna crisis o dificultad, también es una oportunidad para mejorar. Así Así es. que muchísimas gracias, Berito, y ojalá nos veamos pronto. Una buena Seguro que tarde, sí, ¿no? Patito. Un abrazo también. Una buena. Gracias. Muchas gracias, Berito, ¿no? Hasta luego. Adiós.